Hola queridos amantes de la guitarra clásica. Es un placer que hoy podamos volver a encontrarnos en esta serie de Lutería y Sonido, donde experimentamos con distintos aspectos de la construcción de la guitarra clásica. En los capítulos anteriores hemos podido revisar distintos tipos de construcción, tanto tradicionales como modernas. En el capítulo pasado pudimos experimentar con una guitarra de José Ramírez del año 1972. Te dejo el link aquí para que lo veas si no lo has visto aún. Y en ese capítulo pudimos experimentar con las distintas características sonoras que tenía este instrumento. Mi nombre es Felipe Celis Catalán, soy profesor del Tiroler Landes Conservatorium y de la Universidad Mozarteum en Innsbruck, aquí también en Tirol, y estoy muy encantado de poder compartir el conocimiento con ustedes sobre la interpretación de la guitarra clásica y las características sonoras de este bello instrumento. Si tienes alguna idea o inquietud o algo que quieras tratar en algún video, puedes escribirme abajo en los comentarios, contarme tus experiencias también que has tenido con la guitarra, si has tenido la oportunidad de probar distintos tipos de guitarras. Por supuesto, los comentarios son bienvenidos para que podamos seguir compartiendo el conocimiento. El día de hoy estaré encantado de poder mostrarles dos guitarras que son construidas por un gran amigo mío. Su nombre es Carlos López, es un experimentado constructor de guitarras clásicas, también de Chile, así como yo. Y son guitarras que son muy especiales, ya que él intenta experimentar con un sistema de varetaje moderno. Trata de hacer una mezcla entre estos dos mundos que ya hemos visto, entre la construcción de guitarras modernas y de guitarras clásicas, tratando de tener mucha potencia y tratando de preservar la calidad del sonido. Carlos es un constructor muy experimentado. Yo he tocado mucho tiempo guitarras de él. Experimentó mucho con el sistema Lattice, con madera de balsa y con fibra de carbono. Él construyó muchas guitarras que eran muy potentes imitando este sistema australiano. Yo utilicé mucho ese sistema durante muchos años de mi carrera. Como les contaba en un capítulo anterior, yo no soy tan seguidor en esta etapa de mi vida de ese sistema debido a la pérdida de calidad sonora que tiene el instrumento. Sin embargo, cuando uno está haciendo concurso y tiene 20 años, lo único que quiere es lograr potencia, luego uno empieza a buscar otras cosas y puede que también ese aspecto sea interesante para ti al momento de elegir una guitarra, ya que las guitarras con sistema de lattice y madera de balsa son muy potentes. Y claro, debido a este aspecto, Carlos comprendió muy bien cuál era el objetivo y la filosofía de este sistema. Sin embargo, en los últimos años, él ha intentado hacer un sistema híbrido que permita poder garantizar la calidad sonora del instrumento. ¿Y qué tiene de distinto este sistema? Tal como un sistema Lattice y tal como lo conocemos y como te contaba, el objetivo es poder hacer vibrar la tapa. Los espesores de las guitarras Lattice con madera de balsa son muy delgados, tienen densidades muy bajas en la tapa, más o menos de 1,2 milímetros. Imagínate lo pequeña que es la tapa, lo baja en densidad. Y esto por supuesto que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que vibra mucho el sistema y hace que la tapa casi flote por encima del sistema Lattice. ¿Cuál es la desventaja? Que la guitarra es muy frágil y tiene menos densidad la madera. Y por lo tanto, si bien vibra más, tiene pérdida de calidad sonora. ¿Qué es lo que ha hecho Carlos en los últimos años? Él ha tratado de hacer una combinación de ambos sistemas. ¿Y qué es lo que hace? Te voy a dejar aquí el varetaje para que lo veas. Él hace un abanico muy parecido al sistema tradicional español y lo que hace es poner barras de madera de balsa transversales que permiten que él pueda dejar una densidad menor en la tapa, en el lijado final. ¿Qué es lo que produce esto? Que la guitarra suene con mucha potencia y que al mismo tiempo trate de preservar y de garantizar esta calidad de sonido que tiene la guitarra española. Como ves, esta guitarra está construida con tapa de abeto alemán. Es una tapa muy especial porque la elegí yo cerca de aquí de Tirol y tiene también maderas muy especiales en el costado y fondo, que es un arce rizado, que yo tuve la oportunidad de elegirlo en una tienda de Alemania también. Luego puedes ver que la roseta es una roseta que está reciclada de otra guitarra española antigua. También él cortó esta parte en el fondo para también poder reciclar el detalle que tenía esta guitarra española antigua. Y en el brazo tenemos cedro, como tú ya sabes, y tenemos ébano para el diapasón. Si te das cuenta, la caja de resonancia de la guitarra
es un poco distinta a las otras guitarras, tiene un poco más de cintura. Y esto es porque siempre Carlos ha estado experimentando con el aire interno que tiene la guitarra. Su propósito y su filosofía es construir una guitarra que tenga mucha potencia y que pueda acompañar a otros instrumentos también al momento de ejecutar la música en el escenario. Y la segunda guitarra que te quiero mostrar de Carlos está construida también con el mismo sistema, tiene exactamente el mismo varetaje interno que te contaba con el sistema de abanico, que va a estar aquí de nuevo, y las maderas son un poco distintas, como te puedes dar cuenta. Tiene una tapa de cedro, tiene fondos y costados de cocobolo, que es una madera que se utiliza mucho hoy por este parecido que tiene al jacarandá de Brasil, un poco en lo visual y un poco en lo sonoro. Como te contaba, mi opinión personal es que no son para nada parecidas, pero sí tienen una similitud. Luego puedes ver que tiene algunos detalles que la otra guitarra no tiene y las otras que hemos probado tampoco tienen. Tiene un apoyabrazos. El objetivo es que el brazo quede en el aire y así no interferir con el brazo en la vibración de la tapa. Luego tiene un retorno, que el objetivo es súper simple, poder escuchar lo que está sonando. Muchos constructores dicen que la guitarra suena más fuerte. Yo creo que no, yo creo que se escucha más fuerte al lado cuando uno está tocando, lo que lo hace muy productivo en el momento de tocar música de cámara, pero mi sensación es que la guitarra no suena realmente más fuerte en la sala de concierto. Luego puedes ver que el brazo también está un poco levantado aquí, es lo que hace que la cuerda tenga un poco más de tensión y esto hace también que la tapa nuevamente suene un poco más fuerte. Y para el brazo tenemos nuevamente cedro con un refuerzo que pone Carlos en la mitad del brazo y también con un diapasón de ébano como ya te había contado en las otras guitarras. Bueno, y así vamos al primer punto, que es el balance. Te dejo también aquí la onda sonora para que puedas ver cómo está rindiendo la guitarra. Te das cuenta que tiene unos bajos muy potentes y tiene un sonido muy directo. En mi opinión personal, la guitarra está súper bien balanceada. Si te das cuenta, la primera cuerda tiende a sonar un poco más bajo de volumen. Cabe remarcar que la guitarra fue construida hace muy poco tiempo, creo que tiene un año recién. Y eso hace que, por supuesto, la madera esté aún en proceso de evolución. Normalmente una guitarra empieza a sonar como va a sonar en el caso de que sea de pino abeto en la tapa. Yo diría que después de unos 4 años quizás ya podemos escuchar cómo la guitarra se está desarrollando. En el segundo punto, que también es muy importante, es cómo responde la guitarra al vibrato. Si te das cuenta, como la tapa está un poco más rígida que las otras guitarras, es un poco más difícil que la guitarra vibre. No es necesaria una desventaja, pero sí se escucha que la guitarra no vibra tanto como las otras guitarras que pudimos conocer de la escuela tradicional española, incluso la doble tapa para mi gusto. Tengo que mover un poco más la mano para que se escuche el vibrato. Sin embargo, es muy potente y yo por lo menos aquí no sé si los micrófonos lo alcanzan a captar, pero resuena mucho aquí en esta sala. Y bueno, en cuanto a los colores, que es un punto súper importante, como esta guitarra tiene tapa de abeto, por supuesto que los colores se van a escuchar mucho más. ¿Te das cuenta que cuando toco muy brillante, se escucha muy bien? Y si toco muy opaco, la guitarra tiene la capacidad de ser flexible en cuanto al cambio de colores. Si toco, por ejemplo, una melodía aquí,
Y si la toco acá. Y esa es una característica muy propia del abeto. Por lo tanto, creo que la guitarra responde súper bien al cambio de colores. Si eres de esos guitarristas que te gusta mucho cambiar la mano al tocar, creo que una guitarra de abeto es lo tuyo. Te das cuenta que cambia mucho, eso es muy interesante. Bueno, y en cuanto a los costados y fondo, que es un punto que siempre hemos tocado, como te contaba, esta guitarra tiene arce rizado en ambos y bajo mi punto de vista es una pena que no se construya tanto con esta madera, ya que tendemos a pensar que el color que tiene la madera es claro, simplemente porque la madera es clara, pero puedes apreciar de que el color es muy oscuro en realidad que le da la guitarra. Si pudiéramos hacer algún experimento quizás a ciegas, te podría asegurar que no la podríamos distinguir tan bien, simplemente por el hecho de que lo visual nos afecta demasiado. Y coincidentemente, la madera que se utiliza normalmente en la construcción de instrumentos de cuerda frotada es el arce. Por lo tanto, tiene características sonoras muy efectivas en cuanto a la construcción de instrumentos, ya que puede mantener este color y por eso esta combinación, la verdad, para mi gusto funciona muy bien. Abeto con arce. Bajo mi punto de vista, la combinación de cedro con arce no me gusta tanto, ya que ambas maderas en cuanto al color sonoro son muy oscuras. Sin embargo, cuando se mezcla abeto con arce rizado, la respuesta sonora es súper interesante, ya que el color es muy cálido, a la vez brillante del abeto y tiene estos dos mundos que se mezclan, que ha sido utilizado enormemente por la escuela tradicional de instrumentos de cuerda frotada. Ahora, las técnicas de apoyado y tirado, ¿cómo responden en la guitarra? Si te das cuenta, el apoyado funciona muy bien. Yo sí tengo que decir que estoy haciendo un poco más de fuerza en la mano en lo que tiene relación con la rigidez de la tapa. Creo que lo puedo notar en ambos dedos. Por lo tanto, probablemente si tocara con una de estas guitarras, yo preferiría tocar un poco más de tirado. Te das cuenta que se torna un poquito agresivo, podría decir. Y el tirado, claro, haciéndolo muy liviano, como la guitarra tiene un poco más de potencia, no es necesario estar tocando tan fuerte porque la guitarra ya está respondiendo de muy buena manera. Entonces, para mi gusto, yo privilegiaría tocar tirado con una guitarra de este tipo. Sin embargo, responde muy bien. En ambas técnicas la guitarra funciona muy bien. Si toco tirado, por ejemplo en acordes, funciona muy bien. Y si destaco la melodía, funciona también muy bien. Y ahora, en cuanto a la velocidad de la mano izquierda, te imaginarás que como la tapa es un poco más rígida, hay que hacer un poco más de fuerza al tocar. ¿Te das cuenta que no soy tan rápido como en la otra guitarra? Pero puede ser, por supuesto, utilizada para tocar otro tipo de música, quizás cosas que no son tan rápidas, pueden ser muy efectivas también al tocar esta guitarra. En cuanto al contrapunto, te imaginarás que por la tapa de abeto la guitarra sí es muy efectiva al cambio de voces. Te das cuenta que se está escuchando cada línea melódica de forma separada y no tiene los problemas recurrentes que aparecen en el cedro. Te das cuenta que cada línea melódica canta por separado y se puede escuchar de forma muy clara qué es lo que está pasando con cada una de ellas.
Esa es una característica muy propia en este caso del abeto. Bueno, y en cuanto a la segunda guitarra, podemos ver también que esta guitarra tiene algunas ventajas con este tipo de barretaje. Por ejemplo, al probar la potencia de la guitarra. Te das cuenta que la guitarra responde de muy buena manera a cada uno de los acordes que estoy haciendo. Si toco muy fuerte, te das cuenta, la guitarra tiene mucha potencia y eso es algo muy provechoso. Además, si quieres tocar acordes, el cedro, como veíamos en la guitarra Ramírez, es especial para eso, porque los bloques sonoros son mucho más compactos. Yo me doy cuenta, al igual que la otra guitarra, que la tapa es un poco más rígida y eso produce que el aire se mueva un poco menos dentro de la guitarra, pero al mismo tiempo la tapa está vibrando mucho y eso hace que la potencia y la guitarra sea muy directa. Si yo quisiera tocar contrapunto, quizás no sería esta la guitarra que yo elegiría más abeto, pero mira la potencia que tienen los bajos. Y tiene también este canto muy oscuro, propia también del cedro, por supuesto. Y a partir de esta prueba sonora surge la gran pregunta: ¿por qué elegiríamos una guitarra así? A mí me parece que las guitarras de Carlos tienen verdaderamente mucha potencia. Creo que la guitarra tiene algunos aspectos muy positivos. Creo que él ha llegado a un punto intermedio entre la potencia y la calidad sonora, que está muy, muy, muy bien. Por lo tanto, si tú estás buscando una guitarra que de verdad tenga una respuesta sonora rápida, que cante muy bien, que proyecte en el escenario, que te haga sentir cómodo, que no tengas que hacer fuerza para tocar, porque además las guitarras son muy cómodas. Yo te recomiendo que por supuesto pruebes las guitarras de Carlos López. Son guitarras muy cómodas, son guitarras que están muy bien construidas con maderas de muy alta calidad, así que te voy a dejar aquí el contacto abajo para que le escribas si tienes alguna duda. ¿Por qué no elegiría una guitarra de estas con este sistema si estás buscando algún sonido más tradicional, un sonido a madera y no te interesa tanto si la guitarra es potente, sino que quieres tener un poco más de calidad sonora, que la guitarra te acompañe en esas líneas melódicas románticas o por ejemplo al tocar barroco? Creo que lo tuyo es una guitarra española, no es tanto una guitarra con tecnología moderna. Así que bueno, eso es gusto personal, está en ti y tú puedes elegirlo. Bueno, y muchas gracias por compartir tu tiempo. Estoy muy contento que hoy pudimos experimentar con otras guitarras. Estoy muy contento de haberte podido compartir la forma de construcción que tiene esta guitarra y que tú pudieras escuchar cuáles son las características de estos instrumentos. Por supuesto, te invito a dar like al video. Te invito también a compartir el video, a dejar tus comentarios, tus experiencias auditivas sobre las pruebas sonoras que pudimos hacer. Y sígueme en Facebook, YouTube, Instagram, que es donde yo estoy más activo. Así puedes saber las novedades. Como te he contado en toda esta serie de videos, con el gran compositor chileno Javier Contreras estamos desarrollando un proyecto muy interesante para la guitarra clásica, que son una serie de preludios, estudios a través de un método de guitarra que escribimos en conjunto y que ha sido el trabajo arduo de varios años. Así que creemos que va a tener un impacto y espero que tú lo recibas también y que puedas tener el material. Así que puedes estar atento, como te contaba, en las redes sociales para que puedas tener las informaciones y estés también informado de todo lo que venga en el futuro. Así que déjame tus comentarios, estamos en contacto y espero que nos podamos ver el próximo capítulo. Hasta pronto.